Y el título del editorial es Ella miente, como el libro. Alberto encubre y Massa calla o es o se hace. Ayer en la cornisa, Margarita Stolbizer y Silvina Martínez, siempre las mujeres, fundadoras de la ONG Bajo la Lupa y autoras de Ella miente, un libro que todavía no salió, ahora sale en días, y que revela, entre otras cosas, un nuevo laberinto de testaferros de Néstor, Cristina y Máximo Kirchner, anticiparon que mañana, recién lo estábamos hablando con Cecilia Devana, a primera hora van a presentar en Comodoro Pi 3 denuncias, para que lo entiendas bien. Se trata de 3 presentaciones judiciales con información que está contenida en el libro, Ella miente, así se llama el libro, a saber, escuchá, una denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Cristina y su presunto testaferro, Osvaldo Bocci Sanfelice. Para los que sostienen que será rechazada porque Néstor y Cristina ya fueron sobreseídos por enriquecimiento ilícito en otras causas, aunque de mala manera, por ejemplo, por el ex juez Norberto Yarvide, ¿viste que dijo que lo agarraron del cuello? Para todos ellos tengo una mala noticia. Cogote. El cogote. Es casi imposible. Buenas noches, Facundo Pastor. Hola, Luis, ¿cómo va? Gracias por tenerte, volviste. Hace como un año que no. Cecilia Devana, buenas noches. Buenas noches, Luis. Hugo Machiavelli, buenas noches. Buenas noches. Estamos firmes. Hugo no, firme ahí siempre. Los 3 siempre. En serio, imposible que esta nueva denuncia sea desestimada. ¿Sabes por qué? Porque se trata de nuevos hechos. Hechos distintos a los que fueron juzgados en los anteriores expedientes. A ver, Facundo, Cecilia. Claro. Viste que siempre la excusa era, ya cerraron las causas por enriquecimiento ilícito. Sí, Pero lo que están presentando Margarita Stolbizer y Silvina Martínez son nuevos hechos. Claro. exacto. Y eso puede ser perfectamente investigado. De hecho, Hechos donde Cristina aparece como beneficiaria del dinero que le aportaría otro de los presuntos testaferros, jefe del laberinto de testaferros, coordinador Osvaldo Sanfelice. ¿Se entiende? con Se otras entiende sociedades, perfecto. con otros nombres propios, con otro Exactamente. laberinto, exactamente. Bueno, va a haber una nueva denuncia pidiendo al juez Daniel Rafecas que ya no demore más la indagatoria a Osvaldo Bocci Sanfelice, porque es evidente que Sanfelice, para ellas, es un prestanombre de Néstor que sirvió para comprar el Hotel Waldorf. Tienen los micrófonos abiertos nuestros columnistas. Recordemos lo que nos dijo en su momento Manzanares sobre Kirchner. Le dijo a Hugo Machiavelli y a mí que Kirchner le había prometido $40.000 mensuales para administrar un par de hoteles en Ushuaia y controlar a Sanfelice en el manejo del Waldorf. ¿Sabés qué significa controlar? Que Néstor, según Manzanares, era el dueño del Waldorf y que Sanfelice era el empleado de Néstor Kirchner, el testaferro, el prestanombre, lo que se te ocurra. Recordá lo que dijo Manzanares. Ahora, El doctor Kirchner, estamos en Olivos, reunidos con Sanfelice. año. Año del Mundial, 2010, antes de morirse, unos meses antes de morirse, digamos julio. Salimos, mi memoria funciona como imágenes, como si fueran fotografías. Si usted me pregunta qué estábamos hablando los 3 dentro de lo que se llama jefatura, que está la oficina de la presidenta, estaba la oficina de él, pero cuando fuimos caminando desde jefatura hacia la residencia de los presidentes, él me dice que había tomado una decisión en comprar el hotel de Ushuaia, que yo se lo había ofrecido un año antes, el Hotel 1810. Sí, un hotel de $500.000 y además otro de $17 millones. Que ese era las Hayas. Bueno, me ofrece administrarlos, manejarlos, y que yo iba a percibir una suma de $40.000 mensuales. Junto con la administración del Waldorf.
No, controlar a San Felice en el Waldorf. Y San Felice me iba a controlar a mí en estos 2 hoteles. ¿Usted cree que el Waldorf es de San Felice o era de Néstor Kirchner? ¿Por qué lo iba a controlar Néstor Kirchner a San Felice? A mí no me consta que sea de la familia Kirchner, pero creo que es de la familia Kirchner. ¿Más claro? Más que imposible. Imposible. Creo esto, que es lo que vale. La justicia no solamente es lo que él puede demostrar, sino Sí. que cree. No, bueno, Porque en es un realidad testimonio. no lo tiene que demostrar Manzanares. El que lo tiene que Bueno. demostrar es el fiscal y el juez Daniel Rafecas, que atención, los camaristas le están diciendo a Rafecas, cite a indagatoria a Víctor, a Osvaldo Bocci Sanfelice, porque ya tiene demasiados elementos. Y atención, en el libro Yamiente de Margarita y Silvina hay una tercera denuncia pidiendo que se investigue si Cristina, Máximo y Sanfelice no son los verdaderos dueños ocultos de Lacaut. Acordaste el nombre de esta empresa, Lacaut, con K. Una empresa de digitalización de documentos públicos con certificación oficial, casi monopólica, que solo el año pasado facturó la friolera de 380 millones de pesos. No sé cuánto estaba el dólar, pero eran 100 millones de dólares. Escucha bien, Lacaut fue creada... Voy a saludar a Paula Oliveto. Paula, ¿estás siguiendo, no? Gracias por venir. Perfectamente. Bueno, vamos a hablar de eso, del cierre de listas. Paula Oliveto, otra de las mujeres en Argentina. Las mujeres son muy corajudas. Ahora viene Silvia Lospenato. Tengo problemas con la Silvana, con los Silvia, nunca le digo la. También importantísima en la discusión por la legalización del aborto y una de las candidatas en estas elecciones. Escúchame, Lacaut, 2009, fue creada 3 meses después de que el Estado, representado por el flamante jefe de la AFIP, flamante en ese momento, Ricardo Echegaray, creara una necesidad para luego convertir esa necesidad en un negocio. La necesidad de digitalizar los documentos físicos públicos con certificación oficial. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Vos fuiste y sos auditora, ¿no? Se entiende perfectamente, ¿no? Perfectamente. Hay un Estado que crea una necesidad para que otros hagan el negocio. Stolbizer y Martínez encontraron decenas de evidencias que probarían el vínculo entre Lacaut, Sanfelice y los Kirchner. Para empezar, y hacerla bien sencilla, está probado que Sanfelice compró y vendió decenas de propiedades en nombre de Néstor. Para seguir, el socio de Máximo Kirchner y Carlos Sancho en la inmobiliaria, porque Sanfelice también es eso, en la inmobiliaria donde encontramos la habitación con la puerta blindada, ¿te acordás? Que se cree que la hizo el mismo Herrero que la hizo en la estancia de Lázaro Báez, porque además lo conocen, pues es que no aparece ese Herrero, es un dato ese, conocido. Para continuar, Sanfelice compró una enorme casona de 3 pisos, a metros de la Quinta de Olivos, $640.000, pagó, por orden y cuenta de Lacaut. Y para finalizar, hay un auto de lujo, propiedad de Lacaut, con cédula verde y otra azul, que estuvo o está a nombre de Sanfelice. Y por si todavía faltaran más datos, o hicieran falta más datos, decenas de empleados de la Inspección General de Justicia vieron a Sanfelice en 2009 ingresar a esa dependencia de la mano del entonces ministro Julio Alac para ser presentado como el empresario que se iba a encargar de digitalizar todos los documentos de ese organismo oficial. Impresionante, ¿no? Y yo creo que en las próximas horas, si seguimos tirando del hilo, se va a conocer otra persona vinculada a esta empresa Lacaut, que yo creo que va a generar... ¿Conocés la palabra estrépito? ¿Viste cuando genera estrépito? Tenemos que confirmar, tenemos que esperar. Este es un compilado de lo que revelaron ayer Margarita Stolbizer y Silvina Martínez, por si te lo perdiste, o por si necesitas entender una vez más la complejidad de lo que llaman el laberinto de testaferros
con el que contaría la familia Kirchner. Nuevos. Mirá. El Waldorf, otro de los hoteles que nosotros venimos insistiendo, pertenece a la familia Kirchner y San Felice lo compró con mecanismos para lavar dinero de la corrupción. Esto lo dijimos ya hace mucho tiempo, 2 años por lo menos, es que ahora se agrega la declaración de Manzanares, que ustedes tomaron eso, y entonces muchas de las cosas que nosotros teníamos como deducciones de una cantidad de elementos, hoy está en la declaración de Manzanares. Entonces a partir de ahí se disparan también una cantidad de cuestiones que por supuesto la justicia tiene que investigar. Nosotros se ha hablado mucho de cuánta plata se robaron, ¿no? Y era muy difícil cuantificarlo de forma seria. Entonces lo que nosotros decimos es, a ver, partimos de las investigaciones judiciales, partimos al revés de lo que la justicia ya determinó. Y la justicia determinó a hoy, con los embargos judiciales en las causas donde está involucrada Cristina Kirchner, que son más de 2.000 millones de dólares en perjuicio al Estado y en beneficios a los distintos imputados o procesados en las causas. Tiene algunos capítulos que bien podría ser una obra de ficción, pero no. Lo cierto es que está todo absolutamente documentado y nos basamos sobre todo en los elementos que la justicia ya tiene para sus investigaciones y que dio por probado, como son justamente las tasaciones que ha hecho el Tribunal Nacional de Tasación respecto de lo que valen algunas de las propiedades que se están investigando, lo que tiene que ver con las pericias en la justicia, que es lo que lleva a determinar a los jueces cuando hace el embargo cuál es el perjuicio que se ha causado al Estado. Vos sabés que la firma digital, lo que hace, la validez de esa firma digital o la firma electrónica depende precisamente de que haya una autoridad certificante que te diga que esa persona a través de un dispositivo que está firmando es lo mismo que el que firma de puño y letra. Por eso la importancia, y la importancia de esta firma es, bien como decía Margarita, es a partir de la necesidad, durante mucho tiempo fue la única que prestó los distintos servicios que el Estado había creado como necesarios. Ella miente. ¿Puede ser una respuesta a sinceramente? Sí, en realidad nosotros venimos con esta investigación desde hace 5 años, habíamos trabajado antes con todo lo que fue la denuncia y las investigaciones judiciales y ahora queríamos mostrar un poco el tema del dinero. En el medio de esto sale un libro y obviamente que nosotros leímos ese libro y ahí lo que hay no es solamente un relato con formato editorial, sino mentiras, 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 mentiras sobre el rol de Florencia Kirchner, mentiras sobre cómo llegaron ellos al gobierno, cuando ellos dicen que llegaron al gobierno, nunca llegamos pobres a ningún gobierno, dice Cristina en algún momento, la diferencia del patrimonio, ella denuncia 130.000 pesos cuando ingresa y se termina yendo con 77 millones de pesos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo el sinceramente es una cantidad de mentiras? Nosotros no hemos hecho una respuesta puntual al libro de Cristina, solamente aquellas cuestiones que tienen que ver con la corrupción. Pero eso no es todo. Porque en Ella miente, un libro que, insisto, va a estar en las librerías no ahora, sino entre el miércoles y el jueves, y que tuve la oportunidad de leer completo, Margarita y Silvina van desmontando una por una todas las presuntas mentiras que cuenta Cristina en Sinceramente. Desde la hipótesis de que se hizo rica porque era una abogada exitosa, hasta la teoría de que ella no sabía nada o casi nada sobre los negocios ocultos que tenía su marido. Me quiero parar acá. ¿Podía no saber, Cristina, que es una gran teoría, ¿no? Todo lo que tenía Néstor. Imposible. Ah, eso es evidente. Ustedes hace años que presentaron la primera denuncia por asociación ilícita. 2004, los primeros informes y la primera denuncia fue en 2008. Pero además es evidente. A ver, tu mujer sabe lo que vos ganás, cómo fuiste progresando, los logros que tuviste. Es más probable que tenga más información ella que yo porque, porque trabajo todo el día. La personalidad de Cristina es una mujer que estaba empoderada. Ella sabía todo. De hecho, siguieron los funcionarios que estaban durante la gestión de su marido. Por lo tanto, ella le dio la continuidad al esquema de negocios. Una pena. ¿Te acordás que cuando originalmente iba a venir Cristina, uno de los que decía que con ella venía la institucionalidad era Alberto Fernández? Y nos mintió en la cara porque se profundizó el desconocimiento de las instituciones, el autoritarismo y sobre todo la centralidad en Cristina, ¿no? Yo recuerdo que nos decían los periodistas, nosotros también los periodistas tenemos... Yo me creí varias cosas, ¿eh? Yo les voy a decir algunas de las cosas que me creí.
Ojo que ahora se están creyendo muchos periodistas que Alberto no pero Alberto es... decía que era Merkel, Alberto que es Cristina era mejor Merkel. y que Cristina no es la Cristina de toda la vida. Mirá cómo cerraron las listas. A veces los periodistas hacen, no es el caso tuyo, pero No, yo hacen algunas análisis demasiado sesgados de O de la superficiales. realidad. Sí. Eso no es todo, porque las autoras de llamamiento hicieron algo más. Calcularon, en base a los embargos de la justicia y el daño hecho contra el Estado, la vista Silvina, que Néstor y Cristina, sus socios y testaferros, se habrían quedado con cerca de 2.000 millones de dólares. Ayer, junto con Hugo, con Agustina Girón, con Javier, empezamos a hacer los cálculos, ¿no? Sí, Empezamos a hacer cuentas. Dimensionar lo que es una montaña gigantesca de dinero, un volumen que ocuparían 2.000 millones de dólares. Siempre en billetes de 100, ¿no? Siempre billetes de 100, hicimos varios cálculos. De hecho, lo que hizo Agustina fue interesante porque fue compararlo con animales, con bolsos, cantidades de camionetas necesarias para transportar esa inmensidad de billetes. Saludo a la diputada de Los Penatos que se acaba de sentar. Diputada, gracias por venir. La primera vez que viene acá. La primera vez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por venir. Y autora de Simpática. Qué linda sonrisa que tiene. Autora de un proyecto muy bueno que es el de Ficha Limpia. El mismo que el de Brasil. Claro, lo trabajó Silvia. A ver sí, cómo me es parece que con esto que se está viendo va a ser importante. ¿Qué es el proyecto de Ficha Limpia? Bueno, el proyecto de Ficha Limpia es básicamente una modificación al Código Electoral para impedir que los condenados por corrupción puedan volver a presentarse como candidatos a cargos públicos selectivos. Condenados, con condena firme. Bueno, ahí hay distintas posibilidades. En el caso de mi proyecto es con condena confirmada en segunda instancia, que no necesariamente es firme porque ustedes saben que el sistema penal en la Argentina puede recorrer hasta 4 instancias en algunos casos. Pero lo que sí nosotros nos parece importante es que se adopte una medida de este tipo, que es una restricción temporal a la posibilidad de ser candidato. Nadie pierde su derecho político a ser elegido, sino temporariamente hasta tanto esa condena sea o revertida o cumplida. Ahora vamos a hablar de algunos casos. 2.000 millones de dólares equivalen a 2.000 metros de altura en billetes de 100 apilados. ¿Cuántos pisos son 2.000 metros? Ahora te vamos a hacer la cuenta. Se necesitarían para guardar 2.000 millones de dólares 20 grandes camionetas de carga para transportarlos. Se tendrían que apilar, ya que hablamos de altura, a una altura equivalente a 29 obeliscos. 29 obeliscos. O 12... los edificios más altos del mundo están en Dubái. Si se pusieran esos dos edificios, uno arriba del otro, que son los más altos del mundo, los que se encuentran en Dubái, que no sé cuántos metros miden, ahí podrían estar apilados los 2.000 millones de dólares. Pero Martín Lustó, ayer, flamante candidato a senador por Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, usó una comparación más tangible. Tenemos el video, ¿no? Son 2 presupuestos, dijo Martín Lustó, anuales de Córdoba capital, una de las ciudades más importantes de la Argentina. Mirá. Si pensamos, hablando de edificios, en los rascacielos más grandes del mundo, el más grande del mundo está ubicado específicamente en Dubái. Es este edificio que ven acá, el Burj Khalifa. Serían en total 2 de los edificios más grandes del mundo apilados uno arriba del otro si ponemos todo este dinero del piso. 2.000 millones de dólares, es mucho. Antes de que... Sí. Compararlo con otra cosa, son más o menos 2 presupuestos y medio de una ciudad como Córdoba. Ah, ¿2 presupuestos y medio anuales? Sí. No, ¿mensuales o anuales? Anual. Wow. ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad de Córdoba? No sé, por ahí no tengo... Creo que... 1.400.000, 1,5 millones entre alrededores. Y todo. Oh. Eso es una buena comparación, ¿eh? Gente. Por eso, cuando hace unos días nos preguntamos si era lógico que Alberto, como jefe de gabinete de Néstor, durante todo su mandato, y de Cristina durante casi un año, no haya visto nada, no haya sabido nada y no haya notado nada. ¿Te acordás que un día pusimos el monito, no? El monito que no ve, que no escucha. Por ahí debe estar el monito. Tenemos... ¿Ya te empezás a reír, Paula? No, Es para graficar el monito, que no ve, no escucha. Todo el mundo se ríe. Cuando veo los editoriales se ríe la gente. Que no vio ni la plata, ni los bolsos. Que no vio a Alberto Fernández
ni los negocios que hacían con los subsidios, ni la cartelización de la obra pública, que ya había denunciado en 2005 el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna. Lo que en realidad nos preguntamos, es si ahora, con su nueva postura, con la oferta de Cristina para que sea candidato a presidente, Alberto no habrá cambiado esa propuesta por impunidad. O si Alberto no habrá canjeado su candidatura por encubrimiento. Por eso pusimos ella miente, Alberto encubre. Encubrimiento significa, en la acepción que le queremos dar, contribuir a que el responsable de un delito no sea descubierto, capturado, o ayudar a que no se descubra el delito. Y en esas aguas parece navegar el ex jefe de gabinete. En esas aguas parece navegar el ex jefe de gabinete. ¿Están los monitos? Ahí está. Ahí están los monitos. Están los monitos con la risa de fondo de Paulo Oliveto. Por lo menos mantiene el humor. Y es un sendero tan estrecho, la de Alberto, es una cornisa tan angostita, que a veces no se entiende qué es lo que quiere decir, qué pienso que defiende. Hoy mismo yo me detuve a escuchar palabra por palabra un audio de Alberto en una entrevista que le hicieron en la radio. Y hoy Alberto tuvo que transformarse en una especie de contorsionista de la realidad para no criticar fuertemente a Daddy Brieva y al mismo tiempo no parecer un energúmeno como Daddy Brieva. Dijo Alberto cuando le preguntaron qué pensaba sobre la estrambótica iniciativa de una CONADEP de la corrupción para periodistas, que él no estaba de acuerdo, pero que Daddy, a quien dicho sea de paso ponderó, tenía todo el derecho de opinar. Incluso insistió, ¿o acaso un tipo como Daddy Brieva no tiene derecho a opinar? Alberto Fernández, con todo respeto, chocolate por la noticia. Cualquiera tiene derecho a opinar. Y por supuesto, después que opina, también tiene la obligación de asumir las consecuencias de sus dichos. La CONADEP para periodistas. Y hoy se sumó Mempo Giardinelli, ¿no? Yo no sé si lo hacen a propósito, si son un poco delirantes y trabajan para Durán Barba. Algún laburito van a estar haciendo, porque este gobierno, que no está haciendo las cosas muy bien, está un poquitito mejor, ¿no? Germano, buenas noches. Después vamos a desarrollar la última encuesta de isonomía. Está mejor, ¿no? Sí, en un país... ¿Por qué? Bueno, no, en un país donde un mes parece un año. La verdad que tener, como tuvo el gobierno, cerca de 100 días de estabilidad cambiaria, lo empezó a colocar en otro lugar. Me parece que la estabilidad es un proceso para cualquier oficialismo necesario, no suficiente, pero lo que sí tenés después de 4 meses hasta abril de este año, con un dólar fuera de control, por lo tanto una inflación por encima de lo esperado y un proceso de deterioro de casi todas las variables vinculadas al gobierno, me parece que a partir de abril, no me parece, los números muestran evidentemente que a partir de abril, con la estabilidad cambiaria, un crecimiento, insisto, no es poco, 100 días de estabilidad lo ubica en un lugar de más comodidad de cara a un proceso electoral. Es la estabilidad cambiaria y además, lo repite Durán Barba, el miedo a Cristina lo que regula la intención de voto. Mira, yo veo que hay insisto... Hay miedo a que vuelva, ¿no? A que vuelva. Bueno, hay parte del electorado que evidentemente lo tiene. También me parece que esta va a ser una elección, por primera vez en Argentina, donde los dos principales candidatos van con niveles de rechazo... Altísimo. Al menos de más del 50%. Perdón, como la mayoría de los líderes en el mundo, digámoslo, ¿no? Sí, como es cierto. Brasil ocurrió esto, Estados Unidos fue el caso tal vez más... Macron, que más asumió casi con el 70% de imagen positiva y al mes y medio estaba con... Sí, creo que hay en el mundo una ciudadanía mucho más exigente, una ciudadanía que... Volátil. Volátil, apolítica, decepcionada y sobre todo, digo, una política que le cuesta mucho dar respuestas a una ciudadanía que se empieza a acostumbrar con el teléfono celular a obtener respuestas mucho más rápidas a casi todo. Entonces, esa tensión creo que se evidencia en un montón de procesos electorales,
Pero puntualmente en Argentina, la verdad que no tenemos mucha historia de segunda vuelta. Tenemos un caso de segunda vuelta. Pero cuando lo vas a comparar con el 2015, te encontrás que los dos dirigentes principales que tienen más chances de alcanzar un balotaje son al mismo tiempo los que tienen más nivel de rechazo. Tienen más nivel de rechazo. Bueno, ahora la seguimos. Por eso, cuando decimos que ella miente, que Alberto creemos que encubre, nos hacemos otra pregunta más. Y la pregunta es para Sergio Massa, sin la más mínima agresividad personal. La pregunta sería, ¿eso se hace? ¿Calla o va a callar? Porque aceptó encabezar la lista de diputados mezclado en un proyecto político al que juró nunca más volver. Porque aceptó mimetizarse con los mismos que, según él, se metieron en la casa para espiarlo y para robarle cuando él los enfrentaba. Yo no me olvido de la indignación que tenía Malena Galmarini porque pensó y estaba segura que Scioli y Cristina estaban detrás de los tipos que se metieron en su casa. Que yo supongo que ese debe ser un límite. Si ese no es un límite, no sé dónde estará. Porque está claro que en cada uno de los distritos del país, y por supuesto también en la provincia de Buenos Aires, la lapicera, el poder, la manija la tiene ella. O su hijo Máximo, que no es lo mismo pero es igual. Revisemos la lista que encabeza el propio Massa. Mirá que la vas a ver muchas veces esta, ¿eh? Enfrenta a la lista que encabeza Ritondo. Los Penatos están en el cuarto lugar, ¿no? Exacto. Número 1, Sergio Massa. Número 2, una dirigente de confianza de Máximo Kirchner, Luana Bonlovich, la Cámpora. Número 3, Leonardo Grosso. Leonardo Grosso es de Barrios de Pie, ¿no? Movimiento Evita. Movimiento Evita, perdón. Movimiento Evita. No tengo nada que decir de él, lo he entrevistado, he discutido, no pienso como él, pero me parece correcto. Número 4, Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de Evita, sciolista cristinista, se podría decir. Quinto lugar, Máximo Kirchner. ¿Te das cuenta? Máximo Kirchner. Procesado en por lo menos 3 causas de corrupción. 2. Otesur y los Sauces. Y partícipe en esas causas de una presunta asociación ilícita, ¿no? Exactamente. Comandada por su madre. Después discutiremos la famosa foto de Máximo y Santiago Cunio. Yo no estoy diciendo que Máximo es Santiago Cunio, ¿eh? Espero que no lo sea. Espero que no lo sea. Sí creo que deberían explicarlo. Y obviamente no se hace política mostrando fotos, porque uno puede aparecer con cualquier foto, pero que lo explique. Número 6, Cecilia Moró, hija de Leopoldo Moró. Una radical hiperkirchnerista, digamos. Y en séptimo lugar, Andrés Larroque. El mismo, para empezar tranquilo, que hizo echar a Juan Micheli del canal público solo porque le preguntó, osó preguntarle, si para hacer solidaridad no sería bueno sacarse la pechera de la Cámpora. El mismo al que procesaron, está procesado, ¿no? Va al juicio por memorando con Irán. Pero está procesado, Sí, ¿no? sí, claro. Está procesado en la causa por el memorándum de entendimiento con Irán. Y podemos seguir eternamente. Pero, ¿sabes qué? Me gustaría detenerme en esto, hablando de el biribiri que nos hacen a los periodistas y que nosotros a veces creemos de buena fe. En el lugar número 11 de la lista está Facundo Moyano. Y acá me quiero detener. Facundo Moyano es un caso raro, muy raro. Se la pasó diciendo al mundo, a mí también me lo dijo, que él era distinto, que no tenía nada que ver ni con su padre, ni con su hermano Pablo, que incluso había impulsado un proyecto de democratización sindical que iba en contra de los intereses del resto de la familia. Para renovación de los... No, renunció, de hecho, Claro. renunció bajo ese argumento. Me lo dijo a mí. Del propio sindicato. Yo soy distinto. Después vas a tener información sobre Alvarado, Y lo del que cual pasa es el que presidente, ¿no? Alrededor de los Moyano hay un escándalo vinculado al fútbol. Política, poder, fútbol. Minutos te cuento. Por favor. Y durante mucho tiempo, yo me incluyo, nos comimos, viste, en el fútbol se dice, nos comimos el amade. Porque ahora sabemos, y está absolutamente chequeado, que Facundo es Hugo. Que a Facundo no lo pidió. Viste que en la lista dice, ¿quién pidió a quién? A Facundo no lo pidió ni Massa, ni
Lo pidió Hugo. Que Facundo es Hugo y Pablo. Que todos son moyanos. Y que los moyanos funcionan como un clan. ¿Sabés quién llamó para pedir por Facundito, no? Su papá, Hugo. Pero mejor que yo lo explicó hoy, esta tarde, en el programa que hago en CNN Radio, un periodista de La Nación, Claudio Jacqueline, cuando lo entrevisté y le pregunté, che, ¿cómo llegó Facundo Moyano a las listas de el Frente de Todos? Escuchá. Facundo Moyano, la verdad que es un caso muy interesante de negación de identidad, digo, o por lo menos de conflicto con su identidad, porque si Facundo Moyano pudo presidir un sindicato fue porque fue un sindicato que le creó su papá. Si Facundo Moyano puede dirigir un club que acaba de ascender en el fútbol es porque tiene el soporte de su papá. Si Facundo y de su cuñado, Chiquitapia, ¿no? Si Facundo Moyano tiene un lugar en la política es por Hugo Moyano. Por lo tanto, creo que en el fondo uno debería decir que cuanto menos es ingrato. Si Facundo dice eso es ingrato, y Facundo se lo dice a todo el mundo, espero que no lo repita más, por lo menos que no me lo diga a mí. Por eso cuando nos preguntamos si Massa calla o eso se hace, nos estamos preguntando en realidad si Massa es el mismo hombre que impulsó, junto con otros colegas en diputados, la ley del arrepentido. Entiendo que sí, ¿no? Sí. Entiendo que sí. La misma ley que le permitió al fiscal Stornelli y al juez Bonadío, entre otros, procesar a más de 150 personas, entre exfuncionarios, hombres de negocios, y también a Cristina Fernández y Máximo Kirchner, y a Andrés Larroque. Si Massa, Massa es el mismo que defendió la extinción de dominio para que los bienes de la corrupción vuelvan a la sociedad. Una bandera de la coalición cívica, entre otros. También, sí. Si es el mismo que se pronunció contra los fueros de todos, los de Debido, los de Menem. Los de Cristina. Y también los de Cristina. Me dijo gente que habló con Massa últimamente que el gran motor de la decisión de Massa es que Macri no siga gobernando. Y es legítimo, eso es la política, ¿no? Es competencia. Pero también me dijeron que cuando le preguntaron por la corrupción kirchnerista, él respondió que en este gobierno también hay corrupción. Primero, es probable, la tienen que denunciar y probar. Pero como argumento, ojalá que ese argumento de Massa no sea cierto. Porque es el mismo argumento de los kirchneristas negadores, casi religiosos, sectarios en el sentido que parecen miembros de una secta, que toleran cualquier cosa con tal de justificar su voluntad de volver al poder. Y antes de hablar con Paula, con Juan y con la diputada Los Penato, contame qué tiene que ver los Moyano con la corrupción, con el fútbol, con lo que pasó con Alvarado. Dale, Facundo. Bueno, estuviste viendo, Luis, fútbol el fin de semana. Un poquito. Hubo un escándalo alrededor de un torneo que es el Federal, que es el que impulsa a muchos equipos del interior, o de las provincias, mejor dicho, a subirse a la categoría, al Nacional B. Este equipo que estás viendo es el equipo de Tucumán, San Jorge de Tucumán, que directamente se retiró de la final del Federal A, que estaba jugando contra Alvarado. Alvarado es un equipo del cual en algún momento Facundo Moyano fue su presidente. Desde 2012 a 2013 fue su presidente. Fíjate detalles de los Moyanos, los Moyano, la política y el poder. Facundo Moyano, expresidente de Alvarado, el equipo del escándalo del fin de semana. Hugo y Pablo Moyano, presidente y vicepresidente primero de Independiente. Hugo y Pablo Moyano a cargo del Club Atlético Social y Deportivo Camionero, que en cualquier momento juega la Champions. Fue una ironía, ¿no? Chiquitapia, que es el cuñado de Moyano, titular de la AFA. Es claro que los Moyano buscaron, lógicamente, en el fútbol acercarse de esa manera a cierta popularidad, blindarse, como se dice habitualmente con el fútbol. Buscaron poder, buscaron también hacer política. En algunos casos les salió bien, en otras no. Algunos torneos como el Federal y no solamente de los clubes a los cuales acabamos de mencionar. A ver, lo que pasó rápidamente para los que no son futboleros es que el equipo contra el que jugó Alvarado le empezaron a echar gente a lo loco
se negaron a seguir jugando y era un escándalo tremendo. Es que iba al primer tiempo, le habían echado, se fueron al primer tiempo con 2 jugadores expulsados, 5 amonestados, 1-0 abajo, y los propios jugadores tucumanos se sentaron en el campo de juego. Inédito, pasó en la historia del fútbol, pero la verdad que hace tiempo que no pasaba. Y cuando las cámaras se acercaban a ver qué había pasado, hacían así. Claro. Alguien puso, no estamos acusando a nadie en particular, no, por supuesto, pero evidentemente había mucho interés, y aclaro que Facundo Moyano hace tiempo que no es presidente Alvarado, pero es vicepresidente. No es presidente Alvarado. Es vicepresidente. Yo tengo entendido que él se fue de Alvarado diciendo que si no se iba Alvarado le iba a arrastrar la carrera política. Bueno, habría que ver si solamente Alvarado. Porque miremos a otros muchachos de Moyano que van a ir a juicio oral a pesar de que quieren evitarlo, con nueva información. Hugo Machiavelli, dale. Luis, ya sabemos y contamos aquí que el caso de Expreso Pontevedra marcó un antes y un después para los transportistas que se animaron por fin a denunciar. Algunas informaciones de último momento, porque un dato de color al pasar, Nancy Pastorino fue recibida hoy por el presidente Macri. Pero más allá, sí, exactamente. Es el símbolo de una lucha. Ahora todos, vos es que se juntaron al menos 20 empresas de transporte que van a reclamar la devolución del dinero por el ilegal certificado de libre deuda sindical. Y lo decimos de esa manera porque 2 resoluciones del Ministerio de Trabajo determinaron que no es exigible un certificado de libre deuda que daba el sindicato de camioneros. Y a partir de ahí impulsan una mega denuncia. ¿Sabés que la UIA también está apoyando esto? Y el Ministerio de Seguridad de la Nación puso a disposición de quienes denuncien al sindicato de camioneros la seguridad para que puedan hacerlo bien tranquilo. Ahí tenés los datos que son importantes. Más de 20 denuncias de empresas van a juntarse para reclamar el dinero al sindicato de camioneros. Bueno, tenemos un informe de Javier Hermoso, pero no lo vamos a poner en el aire por falta de tiempo, que ayer pusimos en la cornisa. Pero te voy a dar un dato. Uno de los cheques que le pidieron por libre deuda trucho a camioneros, uno de los cheques, el primer cheque iba a camioneros. El segundo cheque estaba endosado para ir, porque le pidieron ese endoso, al Club Atlético Camioneros. El primero al sindicato, el segundo al Club Atlético Camioneros. Enseguida vamos a hablar de la no concurrencia de Cristina. Quiero hablar un poco con la diputada. Diputada, ¿cómo ve el tema de estas elecciones? ¿Usted cree que la corrupción es un tema en las elecciones o que el tema económico tapa el tema de la corrupción? No, yo creo que claramente es un tema porque en estas elecciones se está dirimiendo sin duda 2 modelos de país. Y uno de esos modelos de país, el que representa el Frente de Todos de Cristina Fernández de Kirchner, representa al gobierno más corrupto de la historia argentina. Y nuestro gobierno, por el contrario, representa un gobierno que ha puesto desde el primer día mucho énfasis en modificar la legislación para ayudar a los jueces, para que los jueces tengan nuevas herramientas, pero además que ha sido implacable con el tema de la corrupción, instituyendo una Secretaría de Integridad Pública, mandando ahora al Congreso una nueva ley de ética pública, digamos, que es muy necesaria porque los funcionarios públicos tenemos que todavía rendir más cuentas que en las que actualmente se nos exigen. Así que creo que esto va a estar también en la cabeza de los argentinos a la hora de votar. Diputada, ¿qué dicen los consultores? Bueno, Germano debe saber. Sobre la discusión sobre la legalización del aborto. Usted fue una de las impulsoras de la legalización del aborto. ¿Es piantavotos? ¿Divide la sociedad? ¿Es grieta? Le dijeron, vino Durán Barba y le dijo, olvídate de poner sobre la mesa el tema de la legalización del aborto. No, para nada. Yo tengo que reconocer que siempre en mi partido, en el PRO, pero también en Cambiemos, tuvimos absoluta libertad para manifestarnos en el sentido que quisiéramos en relación a este tema. La verdad es que no tengo idea si es piantavotos o no es piantavotos. Yo considero que detrás del reclamo por la legalización hay un reclamo por el derecho a la salud de miles y miles de mujeres que cada año son internadas a causa de abortos inseguros. Algunas fallecen, otras sufren daños permanentes en su salud y entiendo que es un tema que se tiene que seguir debatiendo y se tiene que alcanzar los consensos para corregir la legislación, ¿no? Y además también porque creo que este debate sirvió para que la legislación que hoy existe, porque el aborto es legal por causales en la Argentina desde 1921, pero todavía hay provincias que no le respetan a las mujeres y a las niñas esos derechos, bueno, se conozcan y se hagan respetar. ¿El tema del aborto es piantavotos? ¿Divide, Germano?
no sé si pianta votos. Me parece que es una Argentina que empezó el debate y cómo terminó, independientemente del resultado. Partía en dos, ¿no? No, digo, pero con ciudadanos que empezaron a informarse, a opinar, inclusive a poner en duda sus propias convicciones, porque en términos de opinión pública, la verdad que fue un proceso que fue de mucha paridad, con dos polos muy convencidos, y básicamente era un 30-30 a favor y en contra, de convencimiento absoluto. Y después tenías un 20 y 20 que encontraron un montón de matices a ese 20 más 20. La verdad que el debate los enriqueció y nos enriqueció. Después, la verdad que lo interesante del proceso de la discusión es que interpeló a todos, interpeló familias con jóvenes de un lado y mayores de otro. Muy interesante, muy interesante. Interpeló también inclusive por género, ni hablar por partido político. Creo que después del aborto, o la discusión del aborto, fuimos una mejor sociedad. Ahora te voy a preguntar por la nueva encuesta de Isonomía, que se conoció en las últimas horas, ¿no? La encuesta de tu consultora en las últimas horas, sí. ¿A favor o en contra de la despenalización del aborto, Paula? ¿De la despenalización? Sí. No, yo no creo que las mujeres que abortan tienen que tener una pena. Hay que tener empatía, porque pasar por una situación de aborto... ¿A favor del aborto legal, en todo caso? Muy doloroso. Yo no voté a favor la ley, porque como abogada tengo disidencias, y además porque es un dilema. No es tan fácil. ¿Desde cuándo empieza la vida? Es un dilema, y yo te puedo asegurar que fue muy valioso, fue enriquecedor desde el punto de vista personal, desde el punto de vista académico. Escuchamos un montón de personas que se han expresado, y creo que es un debate que habrá que seguir dándolo. Y te digo que como fuerza política dentro de Cambiemos convivimos los dos pensamientos con mucho respeto y seguimos construyendo para adelante. Pero es un dilema que todos tenemos que resolver. Claro que sí. Los números de la última encuesta, ¿qué dicen? A ver, tirame números. Mira, la verdad que medir opinión pública en Argentina, donde tenés tsunamis todas las semanas, es muy difícil. Entonces, hace 3 Pero yo lo vi los números, los pusieron igual. Bien, por ahí no. Mira, yo te diré lo siguiente de los números. Me parece que las últimas 3 mediciones que tenemos, en el medio de una medición apareció Cristina con Alberto Fernández moviendo el panorama. En el medio de la siguiente medición apareció Massa empezando a coquetear de manera incipiente, que después terminó ocurriendo con el kirchnerismo. En la última medición, en el medio aparece Pichetto y te rompe los esquemas. Honestamente digo, creo que tenés un esquema evidente, independientemente del número, que no le prestaría ni atención. Me parece que sí tenés un proceso de mejora del presidente, de mejora de Cambiemos, que levanta un poco la marca que venía bastante golpeada. Yo le empezaría a prestar atención a los números en la primera semana de julio. Digo, cuando tenés un poco de estabilidad, estos son los candidatos, este es el vice, este va con este, tiene este nombre. Digo, desde ese punto de vista es donde diría, de este junio, sí tenés un esquema de mucha más paridad. Muy bien. ¿no? Pero digo, hay que tener cuidado con avanzar demasiado rápido con las mediciones de opinión pública, ¿no? Entiendo. Cristina no concurrió hoy al juicio que debía concurrir. Exactamente, lo hice ya el viernes a través de su defensa, pidió una exención para no presentarse, ella está autorizada por el tribunal, siempre y cuando acredite qué tiene que hacer vinculado a sus actividades como legisladora. En este caso dijo que tenía que reunirse con Sergio Uribarri, titular de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Así que ahí vemos CFK ausente con autorización. Hoy finalizó la lectura de la acusación, ya sea la del Ministerio Público Fiscal como la de las dos acusadoras, OA y UIF, y parte de lo que fue el requerimiento de Julián Ercolini, el juez que instruyó el caso. Así que formalmente quedó abierto el debate por obra pública. A partir de la semana que viene empiezan los planteos de 9 de las 13 defensas. La defensa de Cristina ya avisó que va a plantear varias cosas, y en agosto sí va a estar en condiciones el debate de empezar con la ronda de indagatorias. Además ahí, ojo Luis, porque se suma el peritaje sobre las obras que eligió la justicia para ver qué es lo que pasó en el sur. Y por ahí se va a hacer prolongar más el juicio. Sí, y en la justicia están convencidos que es demoledor, por lo que ya van sabiendo el informe que está preparado el cuerpo de peritos de la Corte. Pero tiene coronita, Cristina, ¿eh? ¿Cómo? Tiene coronita. Porque reunirse con Uribarri se podría haber reunido mañana, en otro momento. La verdad que la justicia no es igual para todos. Y la justicia está en tiempo electoral.
Así que hay que observar muy bien a los jueces en este momento, porque son los mismos jueces que cuando denunciamos en el 2008 no hacían nada porque ellos estaban en el poder. Y eso es lo que tiene que pensar la sociedad que se está jugando, la impunidad o la justicia. Y la verdad que es así. Hablando de impunidad, Hugo Machiavelli viajó a Río Gallegos la semana pasada, entrevistó a Víctor Manzanares, hizo una especie de tour de la corrupción. Este es un compilado, mirá. Este es el punto cero de la ruta del dinero de la corrupción. Manzanares fue el testigo más importante de los movimientos, lugares y protagonistas. Así comienza el tour de la corrupción en Río Gallegos. Según declaró Manzanares, hasta acá llegaba el avión con los bolsos de dinero. Los retiraban y de esa manera evitaban ser vistos. Por eso, más tarde, hicieron este muro. La tentación fue los bolsos de Muñoz. Aquí frente a este galpón, en la calle Teófilo de Loqui, pararon 2 camionetas Cherokee. En una Daniel Muñoz había citado al contador Víctor Manzanares. Para ofrecerle trabajo, le entregó 15 bolsos con 30 millones de dólares. Le pidió que se los guarde en su propia casa. O sea que subiste ahí, ibas subiendo un bolso, otro bolso. Así. Y lo ponía acá arriba. La conversación con Muñoz es: ¿querés trabajar para mí? En el momento que hicimos el transbordo de los bolsos de vehículo a vehículo. Fue la caída. La caída. El dinero venía en 2 valijas, normalmente, que eran transportadas por Daniel Muñoz en el avión presidencial, en el Tango 01, y otras veces en jet privados. Ingresaba con mi auto a la pista de aterrizaje, cargaba él mismo las valijas en el baúl, y de ahí salíamos del aeropuerto y viajábamos en un viaje muy corto hasta la casa de la mamá del doctor Kirchner, en la calle 25 de Mayo al 400. Bueno, y sigue el informe, ¿no? Pero, ¿vos qué te pasa cuando ves esto, Paula? En realidad es la confirmación de lo que siempre sostuvimos, para que no quede Muñoz, porque es muy fácil el ligarle la responsabilidad a los muertos, ¿no? No solo es fácil, sino que además es indigno. En una Argentina donde te llevan siempre a pensar que todos somos iguales, de indignos y de corruptos, y la verdad que no es así. Y me parece que es interesante el proceso que viene. Es interesante lo que ustedes están mostrando, es interesante que se recuperen esos bienes de la corrupción y vuelvan a los hospitales, a las escuelas. La gente, viste, que como que no asocia la situación económica a lo que nos robaron. Las estamos viendo lo que nos robaron. ¿De dónde salió? De la plata de todos. O sea, lo que nos robaron va de la mano de lo que nos falta. Las escuelas que nos faltan, la infraestructura que nos falta, el agua que nos falta, las cloacas que nos faltaron. Todo lo que nos faltó estaban en esos sótanos, en esos altillos y sobre todo las propiedades que de manera pomposa el gobierno nacional y popular usufructuaba, porque son muy nacionales y populares para la boca, pero ninguno vive en La Matanza, todos viven en Puerto Madero y en Barrio Norte. La contradicción entre el discurso y la acción de estos tipos es terrible. Vos fijate, no quiero poner nombres, porque la verdad que Kicillof es un tipo al que yo le reconozco idoneidad y no tiene causas de corrupción. Ahora, ¿qué nos viene a explicar? Si él entregó YPF a los españoles, pagándoles una fortuna, nos dejó una deuda de 3.000 millones con una falsa nacionalización y beneficiando a los amigos del poder. ¿Eso es defender los derechos del Estado? Había hecho un informe maravilloso, que era el informe Mosconi, que me había ilusionado porque iba de la mano con la denuncia de Elisa Carrió. Yo pensé, este ministro joven va a acompañar a Lilita en su denuncia ante el hijo y nos va a ayudar a de alguna manera que los que robaron YPF vayan presos. Y no, se reunió con los españoles, se sacó fotos y lo hizo Abrufau, el empresario más importante de España. ¿A costa de qué? De mucha plata que nos van a sacar a los argentinos, que pagamos impuestos, que nos levantamos todos los días para ir a laburar. Esa es la Argentina que tenemos que debatir. Ya no tanto nombres, sino proyectos de país. Y no somos lo mismo. Yo te voy a preguntar, después de una brevísima pausa, ¿qué opinas de Pichetto, no? Porque esto, Pichetto, bueno, es el mismo que bancó con los fueros a Cristina, dijo yo, mi posición es esta, etcétera, etcétera.
sé que habló con Elita Carrió. Me gustaría saber qué pensás vos o qué piensa la coalición cívica sobre la incorporación de Pichetto como candidato a vicepresidente. Los Haroldos vino finos con Ángel. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. A ver, antes de preguntarle a Pablo Oliveto, Hugo Machiavelli recibió una información de último momento, creo que de Víctor Manzanares, ¿no, Hugo? ¿Me la contás, por favor? Claro, a través de su abogado, de Roberto Herrera, nos contaba, mirando el programa, que Romina Mercado facturaba para la CAUT. Atención, porque esto puede ser aportado en la justicia eventualmente. La empresa de digitalización de los documentos físicos públicos certificada oficialmente. Exacto, la que va a conformar esta nueva denuncia que mañana presenta Margarita Stolbizer y Silvina Martínez en los tribunales federales de Comodoro Pi. Gracias, Hugo. Bueno, la pregunta está hecha. ¿Qué pensás de la incorporación de Pichetto como candidato a diputado por Juntos por el Cambio? No, a vicepresidente. A vicepresidente por Juntos por el Cambio. Hay demasiado diputado. Mira, la verdad que Pichetto no tiene causas de corrupción y nosotros en Cambiemos aprendimos a convivir con gente que pensaba distinta, discutir y en el disenso tratar de tener una síntesis. Y creo que ese es el ejercicio que vamos a tener con Pichetto. Y la verdad es que el presidente lo convocó por su manejo en el Senado, por su solvencia en temas parlamentarios y además porque demuestra una amplitud que la Argentina necesita. Ahora, creo que la diferencia es, ¿avalamos la corrupción o no avalamos la corrupción? Y eso es lo que de alguna manera a mí me duele del proceso del masismo. El masismo tiene compañeros muy buenos en su banca de diputados y verlos mezclados con personajes tan autoritarios, tan avasallantes y en algunos casos tan corruptos da mucha pena. Paula, yo te agradezco muchísimo que hayas venido acá hoy. Luis. Germano, muchísimas gracias por los números. O sea que son parciales. ¿Pero había una mejora en la imagen de Macri o no? En la intención de voto. Hay una mejora en intención de voto, hay una mejora en imagen. Pero pero es todo muy volátil hoy. Mira, si vos haces una encuesta en el medio de un terremoto, la gente te va a decir que mi principal problema es un terremoto. Pasan 4 días, el terremoto no tiró tu casa y tu principal problema puede ser la educación, la salud, la inseguridad. Claro. Digo, cuando vos no tenés una política un poco más estable, ¿cómo esperás que la ciudadanía también reaccione? Estamos recién aprendiéndonos los nombres de los frentes. Entiendo. Digo, hay que ser cuidadoso, hay que ser cauto. Yo como diputada oficialista tengo que decir que vamos a ganar. Muy bien. Los Penatos, gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes. Que supongo que también va a decir que va a ganar. Obvio. Bueno. A las 12 de la noche, Luis Novarecio va a entrevistar a Graciela Camaño. Yo me voy a quedar despierto para verla. Hasta mañana.